Vamos a iniciar ya con nuestra sesión número 5. Le agradezco muchísimo a la doctora Camila Joselevich que nos haga el honor de impartir esta quinta sesión. Como ustedes saben, la doctora Camila Joselevich es profesora en la Facultad de Filosofía y Letras. Ella es especialista en cristianismo primitivo. Su tesis doctoral sobre San Pablo se las recomiendo muchísimo. Es un documento precioso y además ella una gran especialista muy seria sobre este tema. Bueno, es doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras y bueno, una amiga entrañable, una maravillosa académica joven con la que, bueno, tengo mucho tiempo de conocerla, una amistad cercana y gracias Camila de verdad por haber aceptado nuestra invitación y bueno, pues los dejo con la voz y la presencia de la doctora Camila Joselevich. Ernesto, pues muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Qué gusto verlas a todas y a todos. Muchas gracias por esta presentación generosa. Para mí también es un gusto compartir este espacio con ustedes. Voy a abrir la presentación. Bueno, pues como tenemos muy poco tiempo, voy a no detenerme en demasiada, digamos, introducción. El tema del que les voy a platicar, que quisiera compartir con ustedes hoy aquí, es el problema de las disidencias, como uno de los problemas que considero más relevantes de la religiosidad o de la historia de las religiones en general. Y en algún punto que en realidad terminan convergiendo, o sea que en realidad es importante en ambos sentidos, ¿no? Tiene que ver, por supuesto, como veremos, tiene que ver con el origen del cristianismo, lo que se llama paleocristianismo o cristianismo primitivo, en eso es en lo que me voy a concentrar, pero como veremos hacia el final de la sesión, en realidad, enfocarnos en el cristianismo primitivo o en el paleocristianismo, que es donde se forjan las nociones duras de disidencia y herejía, que conoceremos a lo largo de toda la historia cristiana occidental, en realidad es también una forma de excusa para comprender el pensamiento binario en torno a la verdad y la herejía, ¿no? Digamos, la ortodoxia y la heterodoxia, que siguen trazando los sentidos del pensamiento del presente, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que voy a hacer va a ser un salto permanente, ¿no? Entre nociones o problemas actuales y las nociones y los problemas de los siglos primero y segundo, para que al final de todo ya nos podamos dedicar a reflexionar juntas, juntos, la cuestión ya de estas mismas problemáticas en el presente, digamos, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la cuestión de la disidencia. Lo que justo les quiero compartir hoy es la idea, el concepto de disidencia como un problema de la religión cristiana que conocemos, ¿no? En primer lugar, vamos a mirar los étimos, ¿no? Los sentidos etimológicos de esto como problema, en tanto que problema, para ver desde ahí de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, ustedes tienen aquí en su pantalla la palabra disidencia pues como en su disección etimológica, ¿no? Lo que tenemos es, por un lado, un prefijo que nos indica que algo se hace de manera diferente o en diferente dirección, que es este dis, y esta otra fragmento de la palabra que proviene del verbo sidere o sedare, que son hermanos, ¿no? Que tiene que ver con sentarse, con ubicarse, con colocarse. Entonces, disidentia, de donde viene nuestra palabra, es una especie de sentarse lejos, ¿no? Es una especie de ubicarse en un sitio diferente y distante. Tiene este sentido y ya esto ya nos ubica en el problema, ¿no? En todas sus dimensiones, digamos, desde el nivel más general, conceptualmente hablando, ¿no? Hasta el ámbito ya de las dinámicas de poder que se vinculan con la religión en lo que se implica con este término. O sea, ¿de qué estamos hablando
cuando decimos que existe un sitio diferente o distante al cual yo me refiero, ¿no? Y este es un poco el eje de las preguntas que se implican con este problema, con este concepto, ¿no? Distante y diferente respecto de quién, ¿no? ¿Quién dice? ¿Qué se implica en su enunciación? Ese es un poco como el problema tan básico que se lo ve, pero que es el gran problema político de la configuración de la ortodoxia y la heterodoxia en el cristianismo, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver hoy es este conflicto de poder, que implica también un conflicto de tensión en la configuración de sujetos e identidades a través de esas tensiones de poder, ¿no? Todo esto, entonces, en este ratito que tenemos, lo voy a ver en parte en términos teóricos y en parte en términos históricos, ¿no? Voy a, como les decía, ir saltando un poco de entre el siglo I y II en una mirada más histórica hasta cuestiones más teóricas desde el punto de vista de la sociología de la religión, algunos conceptos filosóficos en general, para luego llegar a nuestras reflexiones de esto en el presente, cómo se puede implicar, ¿no? Vamos a ver entonces estas... Un segundo. Esto que les traigo aquí es digamos, una imagen de esta cuestión del sentarse lejos, ¿no? Del sentarse en un lugar distante, diferente, ¿no? Y esta situación que ustedes pueden ver ahí en su pantalla, es una situación, digamos, ¿no? En la historia antigua del cristianismo. ¿Por qué? ¿Cómo se vincula con el asunto de la construcción de las ideas de ortodoxia y de heterodoxia y con los problemas de poder que ahí se implican? Bueno, porque la idea de la distancia o el alejamiento tuvo una función especial entre los siglos primero y tercero, más o menos, digamos, ¿no? Entre los siglos primero y tercero. Y esa función especial fue dibujar los bordes del discurso sobre la subjetividad y la identidad, ¿no? Entonces, ¿en qué ámbito? En el ámbito de la difusión y el crecimiento, como ustedes saben, de ese movimiento que no era todavía una nueva religión, que después se convertirá en una nueva religión, pero que en este momento no lo era, por lo menos no en sus primeros pasos, digamos, no por lo menos hasta la primera mitad del siglo segundo, ¿no? Pero tuvo una cosa peculiar este discurso en torno a la lejanía, en torno a la distancia, ¿no? Y esa cosa que tuvo peculiar, porque no es exclusivo del discurso cristiano, por supuesto, ¿no? Pero fue que se denominó a ciertas personas o ciertas ideas como lejanas siempre y en cualquier circunstancia, y ya no relacionalmente hablando. Entonces ya no tenía que ver con distantes o lejanas respecto de mí, como lugar de enunciación, sino que se empezó a considerar que eso que era distante de mí, de repente fue distante en general, como si dijéramos que una determinada persona es distante, en vez de plantear que está distante, ¿no? O que es lejana, en vez de decir que está lejana en relación conmigo, ¿no? Digo, es una analogía que quiere ser muy sencilla para explicar todo este problema, ¿no? Pero por otro lado, lo que pasó de la mano con esto fue que a estas ideas de distancia y de diferencia se les atribuyó un sentido de bien y mal, es decir, se les atribuyó un sentido moral, como si el bien solo existiera donde estoy yo, ¿no? Como si estar lejos significara estar equivocadamente lejos, estar ubicados en el mal y no en el bien, porque el bien solo puede estar de mi lado, ¿no? Entonces, vamos a ver introductoriamente, en términos históricos, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es esto que pasó, ¿no? Ustedes saben que entre los siglos, en el siglo primero, pero también hasta el siglo segundo se puede decir, en pleno periodo imperial romano aparecieron en la cuenca del Mediterráneo, en Asia Menor, ¿no? En toda la costa mediterránea, diferentes noticias, llamémosles así, ¿no? Noticias, diferentes consideraciones sobre algo que estaba pasando con un cierto Salvador, que fue llamado
en lengua griega un Christos como traducción, ¿verdad?, de el Mesías hebreo que se estaba ya esperando en algunos judaísmos palestinienses, ¿no? Y esas diferentes noticias en torno a este personaje tenían como sustrato común tradiciones orales provenientes de distintas regiones, ¿no? Estas tradiciones o escuelas o interpretaciones eran varias, eran distintas, ¿no? Son diferentes pensamientos cristocentrados, comparten la premisa de que existe un Mesías que ha venido al mundo, como ahora decía, ¿no? Un Christos que ha venido al mundo, que es un individuo o entidad que de algún modo, es capaz de salvar a la humanidad, ¿no? O salvará a la humanidad, y cuya presentación en el mundo, de algún modo, tiene que ver con esa salvación. Pero, ¿cuál es ese modo? Cambiaba casi de pueblo en pueblo, ¿no? De poblado en poblado. Su nombre, su naturaleza más o menos divina o humana, ¿no? Su relación de parentesco con el Dios del Antiguo Testamento, su carácter de Kyrios, o de barbaján y delincuente, o de ambas cosas a la vez, un barbaján y un delincuente que al mismo tiempo es Kyrios. O qué cosa vino a romper respecto de la ley judía, o de qué modo es esa salvación, o de qué cosa va a salvarnos, ¿no? O salvará a la humanidad, digamos. ¿Y cuáles son los límites de esa humanidad a la que va a venir o ya vino a salvar, etcétera, etcétera? Son cosas que no se respondían por igual, ¿no? No eran nociones compartidas. Entonces, se puede decir en algún sentido que el significado de Cristo como concepto, como figura, apareció de inicio diversificado. Siempre estuvo en disputa, desde el primer momento. No es que luego empezaron los problemas, no, no. Desde el primer momento apareció diversificado, ¿no? De más está decir, por supuesto, que cada uno de estos grupos estaba seguro de tener la razón, ¿no? No decían, no, yo estoy equivocada, tú tienes la razón. No. Se puede decir que la relación entre estos grupos es de más o menos contemporaneidad, ¿no? Y también de más o menos interdesacreditación, digamos, ¿no? A eso se dedicaban, a desacreditarse mutuamente, ¿no? Lo que los textos paleocristianos nos dejan ver, y que es lo que veremos en parte ahorita, ¿no? Es que unas tradiciones, ¿no? Concibieron a otras como derivadas. Y esto es lo que es interesante y esto es lo que es relevante para este problema, para el problema que vamos a ver hoy, que es el problema de la disidencia. No tiene que ver entonces con considerar que toda tradición religiosa es equivocada. No tiene que ver con... Tiene que ver con estipular que ciertas tradiciones sobre mi creencia son derivadas de mi creencia y están equivocadas en tanto que derivadas de mi creencia. Y eso es digamos, un aspecto muy particular, ¿no? Bueno, la disidencia, la diferencia, entonces, esto es lo que les ocurre, que se comprendieron como desmembramientos de lo original. Y eso original, por supuesto, que es lo mío, ¿no? Lo mío, lo original es lo verdadero. A través de 2 siglos, más o menos, de estudios académicos, por supuesto sesgados, ¿no? Más o menos sesgados, pero académicos de algún modo, ¿no? Hoy en realidad sabemos esto que les comento, que en realidad el paisaje en las primeras décadas del cristianismo primitivo era más bien así, como pueden ver ustedes en su pantalla, ¿no? Tiene que ver con diversidad de versiones y corrientes, fíjense además, con límites más bien porosos, ¿no? Todas, como decía ahorita, definiéndose frente a las demás, todas interafectándose, todas interdesacreditándose, etcétera, ¿no? Pero definiéndose gracias a las demás, gracias a esa relación de más o menos tensión. Pero entonces lo que pasó fue que una de esas tradiciones desarrolló un discurso universalista, una,
de esas tradiciones, ¿no? Es la que se llamó apostólica, ¿no? Que es la que ella misma reivindicaba como tradición de los apóstoles, ¿no? O sucesión apostólica, que es la que reivindicaba ella como su propia historia, ¿no? Y es desde el lugar de enunciación de este grupo, desde donde conocemos las más tempranas ideas fuertes de disidencia y posteriormente herejía, que no es sino su endurecimiento, ¿no? Que fueron precisamente las nociones de ramificación o alejamiento, ¿no? Considerar que quien está por allá no está por allá nada más porque sí, sino que está por allá porque se alejó de mí. Es una construcción, por supuesto, discursiva, ¿no? Que son las que dieron pie al trazado de la ortodoxia, ¿no? Esto también implicó, casi como su consecuencia directa, afianzar esta noción de tener la verdad, ¿no? Y esta noción de, que es el concepto, la idea de eclesía, ¿no? Lo que se tradujo luego como iglesia, pero que en griego significa comunidad, asamblea, congregación, ¿no? Esta noción de eclesía ya hacia principios del siglo segundo empezó a vérselas con el concepto de primicia, de tener la primicia de la verdad, ¿no? Y eso vino también de la mano con la noción de tener la verdad, la primicia de la verdad y también la vida. Y esto todo relacionado con la originalidad. Y con esto se configuró discursivamente un esquema de subordinación, que es el que quise representar con esta imagen, ¿no? Que ven ustedes. Un esquema de subordinación de las demás enseñanzas como falsas herederas de la tradición. O sea, es una sinécdoque, si se fijan, ¿no? Una sinécdoque narcisista, digámosle así, que por medio de la cual se construye un relato que dice que lo que había sido una sola parte, ¿no? En realidad no fue una sola parte, en realidad fue siempre la única parte. La primera parte, la única parte, todas las demás partes son derivaciones, ¿no? Y eso es lo que hace construir esta noción que están viendo ustedes en su pantalla. Es la noción de la unidad siempre fue una y única, ¿no? La única casa verdadera siempre fue esta, ¿no? Y la existencia de las diferencias fue un extracto de la única escuela original, ¿no? Esto es precisamente la configuración del relato identitario sobre sí y también sobre la dinámica de la interrelación entre las diferentes versiones del cristianismo primitivo, ¿no? Hoy ya sabemos que no es así. Fíjense, esta teóloga estadounidense que se llama Virginia Burroughs lo ha planteado muy, muy bonito, ¿no? Dice así, la doctrina, se refiere a la doctrina paleocristiana, dice ella, emerge pareciéndose menos a un árbol y más a un lecho de lirios o a un campo de hierba, ¿no? Ni una ni algunas, sino siempre ya multiplicidad. Esto lo que significa es que del acontecimiento Cristo, digámosle así, junto con Badiou, porque le podríamos llamar así, ¿no? Del acontecimiento Cristo, lo único que hubo desde el primer momento fueron diferentes versiones, o sea, nunca hubo lo único, primero y original, solo hubo desde el primer momento multitud de versiones, ¿no? Como ya pueden ustedes notar o intuir, esto tiene mucho que ver sí con los conflictos de poder que decía al principio, pero también con las nociones epistémico-políticas de control y de dominio que se van a cuajar, que se van a cocinar bien ya para el siglo III, cuarto, por supuesto, con Constantino y la oficialización del cristianismo, pero también con nuestro mundo y nuestras nociones políticas después de la modernidad, ¿no? O sea, con la modernidad e incluso después de la modernidad. Como ya pueden ustedes notar, no son inquietudes gratuitas que vengan de a gratis, ¿no? Todo esto además va a ir de la mano, entonces, como ven ustedes, lo que ven ustedes aquí en su pantalla, ¿no? Casi sin excepción, con la idea de verdad amarrada, ¿no? Engarzada con las nociones de unificación,
unidad, consolidación, solidez, estabilidad, ¿no? Todo esto, como ya he venido diciendo, también engarzado con la idea de originalidad. En esto ya pueden ver ustedes fácilmente, pues, cómo nos resuena esto, ¿no? En términos de nuestras, o las inquietudes, digamos, políticas de la modernidad y de después, ¿no? Bien, volviendo al siglo I, todo esto ya está en Pablo de Tarso, o sea, los textos más antiguos que tenemos de lo que se llamará después cristianismo, ya está en Pablo, en las cartas paulinas, pero poco a poco, con el pasar de las décadas, ¿no? Y con la afinación, digamos, ¿no? Con la afinación de una cierta doctrina, de una cierta lógica sobre Cristo, lo que decía hace rato, ¿no? Con la afinación de ciertas respuestas a esas preguntas de ¿y quién es Cristo y cómo es? ¿Y qué tengo yo que ver con él? Etcétera. En los documentos paleocristianos que conocemos se van a ir fortaleciendo estas nociones, ¿no? Y el perfil de la identidad de los diferentes grupos cristianos. Y hoy, en lo que, tanto en la lectura que les dejé, que se quedó de antemano, ¿no? Para la sesión, como en lo que vamos a platicar también, me gustaría llegar, sí, ojalá que nos dé tiempo, hasta el momento, digamos, de la exacerbación, de la exageración de ese gesto, de perfilar la disidencia, eh, que es el momento de la heresiología, de la aparición de la heresiología con, por ejemplo, con Ireneo de León, con Tertuliano, con Hipólito. No es que vayamos a ver a estos autores con detenimiento, pero sí quisiera que lleguemos a ver los problemas que arroja este asunto de la heresiología, porque considero que son muy relevantes, ¿no? Pero antes de eso, digamos, el asunto de todo esto, como decía, ver estas cuestiones paleocristianas, en verdad también son una especie de pretexto para ver en realidad las cuestiones, ciertas cuestiones teóricas que nos pueden resultar absolutamente relevantes para cualquier otro aspecto y cualquier otro asunto en general, ¿no? Quisiera compartirles entonces como un panorama, a pesar de que va a ser superficial, ¿no? Muy somero, muy abreviado por la falta de tiempo. Espero que sea por lo menos una introducción que nos deje, pues, aunque sea un poquito satisfecho, en relación con algunos enfoques teóricos desde los que se intenta comprender el fenómeno de la disidencia en la historia paleocristiana. No solo se lo aborda desde la sociología en general, desde la sociología de la religión específicamente, y también en esto y algunos vínculos conceptuales que hace la sociología de la religión con la filosofía, ¿no? Entonces, voy a compartirles estas mínimas nociones, ¿no? De enfoques teóricos desde el punto de vista de la sociología de la religión sobre el nexo ortodoxia-heterodoxia, que es lo que hemos venido diciendo, ¿no? Es decir, cuando la disidencia ya como problema ya empieza a ser un problema de heterodoxia vista desde el discurso de la ortodoxia, ¿no? Perdón un segundo, estoy buscando. Aquí está. Entonces, desde este punto de confluencia entre una sociología de la religión que se las ve con problemas teóricos y algunos conceptos de las teorías políticas, digamos, ¿no? De la teoría de la identidad que ya tienen que ver con la filosofía, ¿no? En este punto de confluencia de ambas rutas, o de ambos
de ambas áreas, ¿no? Ha habido una dimensión interesante que ha pasado, pues, digamos, los últimos 30 años más o menos, ¿no? Más o menos, 35 años tal vez, que ha sido el hecho de que heterodoxia, disidencia, herejía, se las ha pensado menos como objetos históricos, ¿no? Como las herejías medievales, ¿no? Los cátaros, los no sé qué, menos como objetos históricos y más como situaciones o como estructuras discursivas, precisamente, ¿no? Que es de lo que hemos venido hablando, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ha hablado mucho sobre representaciones heresiológicas, o sea, representaciones que hablan sobre lo herético o sobre quién es hereje y quién no. Y no tanto sobre herejes, porque eso ya posiciona al sujeto de enunciación en un lugar en donde tal vez no debería, ¿no? Y esto ha estado, por supuesto, como ya se nota, ¿no? Esto ha estado atravesado por los aportes y la cercanía con los estudios críticos del discurso, los estudios culturales, ¿no? Que han llamado la atención sobre las relaciones de poder y las relaciones de dominación, digamos, que se construyen a través de diferentes usos del lenguaje, ¿no? Los usos del lenguaje que conforman la historia, que conforman el pasado, que conforman eso que podemos mirar, ¿no? Entonces, por ejemplo, se han, en palabras de Irichinsky y Celentin, que son grandes investigadores del paleocristianismo dedicados a los problemas de configuración de identidades en el ámbito paleocristiano, ¿no? Ellos, por ejemplo, han planteado que de lo que se trata es de apuntar al poder de nombrar, ¿no? Que da forma a la percepción y a la organización del espacio social. Pero también es el poder de nombrar el que determina o delimita el estatus político, las fronteras del grupo, el estatus de sus miembros a lo interno de un determinado grupo, ¿no? Y esto lo que hace es pensar en los escritos heresiológicos como discursos que traen a la vida al hereje por medio de ese acto mágico social de nombrar, ¿no? Esto, como ya pueden ver, tiene mucho que ver con Bourdieu, que es a quien vamos a ver ahora, ¿no? Bueno, en un ratito. Efectivamente, prestando atención al planteamiento burdiano de la doxa, ¿no? Estas perspectivas, estas miradas han mostrado que este concepto de la doxa sirve incluso para pensar conflictos de poder en contextos premodernos, que son anteriores a los que a Pierre Bourdieu le interesaban o le ocupaban, ¿no? Incluso en contextos premodernos, la doxa era un elemento, un concepto importantísimo para comprender estas tensiones entre ortodoxia y heterodoxia, ¿no? Entonces, no tiene que ver cuando hablamos de ortodoxia, por ejemplo, aquí, no tiene que ver con el sentido técnico historiográfico, que es el de la ortodoxia que surge tras el Concilio de Nicea, ¿no? En el año 325. No, tiene que ver más bien con un fenómeno de orden discursivo que aparece desde el primer texto paleocristiano, digo, por lo menos, ¿no? Pero en el ámbito de la historia paleocristiana, desde el primer texto, ¿no? 3 siglos antes de la oficialización y de lo que en historiografía se comprendería como ortodoxia, ¿no? Bueno, pero vamos a llegar a Bourdieu en un rato y a esta cuestión de la doxa. Esto fue introductorio. Quisiera antes de eso mirar, pasar por encima, aunque sea, decía ya superficialmente, sobre otras nociones de enfoques de la sociología de la religión en general y de la sociología de la desviación en particular, cuando se implican con la cuestión de la sociología de la religión. Por ejemplo, el de Peter Berger, ¿no? Que ustedes ven aquí. Desde su tesis, la ortodoxia es aquella que persigue el orden institucional, ¿no? O sea que es la que persigue el orden que ya proviene de una convención y quizá de una administración. Y sobre todo que busca que ese orden institucional parezca eterno,
¿no? Fíjense cómo se plantea aquí. La ortodoxia busca que el orden aparezca como la manifestación de algo que ha existido desde los comienzos del tiempo, es decir, nadie lo construyó. La ortodoxia es la que se encarga de hacer parecer que una determinada institución nadie la construyó. Existe como está desde los orígenes del tiempo, ¿no? ¿Para qué? Dice Berger, para poder legitimar su autoridad, ¿no? Esta mirada puede resultar interesante, pero tiene pues la característica quizá problemática de considerar que toda convención y toda institución, por pequeña que sea o por grande que sea o cualquiera que sea, se constituye en la búsqueda de dominar a otros, digamos, como una búsqueda racionalmente, ¿no? Maquiavélicamente puesta en ese sentido. Y eso puede ser problemático, ¿no? Esta... disculpen. Bien, entonces sí, decía, esto puede llegar a ser, pues, por lo menos espinoso, ¿no? Problemático, ¿no? Otro de los planteamientos relevantes en este sentido, en el ámbito de la que se llama sociología de la desviación, que ha sido criticadísima en un montón digamos, desde un montón de puntos de vista, muy criticada, es una rama también estadounidense eh, que ha sido más bien ya muy crítica, pero que tiene algunas cuestiones muy interesantes para llevarla hacia el problema paleocristiano o en general de la religión antigua, ¿no? Aun cuando se la pueda criticar, se pueden rescatar algunos elementos interesantes. Uno de sus representantes como más relevantes es este señor llamado Kai Erikson, que ha planteado esto, ¿no? Que las dinámicas de los grupos sociales, las dinámicas a lo interno de los grupos sociales, pueden comprenderse a partir de cómo encaran la diferencia, ¿no? O sea, cómo se reacciona a lo interno de un grupo social con lo que se comprende como diferente o con lo que se va comprendiendo como diferente, ¿no? Más específicamente todavía, Kai Erikson lo que mira es cómo se fabrican las nociones de desviación, precisamente, de alejamiento. Y entonces lo que él dice es, por ejemplo, esto que ustedes ven aquí, ¿no? El desviado, dice, es una persona cuyas actividades se han movido fuera de los márgenes del grupo. Y cuando la comunidad lo llama para dar cuenta de esa vagancia, o sea, de ese movimiento de supuesto desvío, ¿no? Esa comunidad está haciendo una declaración sobre la naturaleza y ubicación de sus propios límites, ¿no? Esto en sociología se ha llamado perspectiva interaccionista o de reacción social, ¿no? Entonces, lo que ocurre con esta mirada, lo que se plantea con esta mirada, es que el desviado, efectivamente, el que se llama desviado, por supuesto, no es tal. Aparece solamente cuando la comunidad lo nombra como tal, ¿no? Cuando esos márgenes se han movido fuera de los márgenes del grupo, ese acto de moverse fuera de los márgenes del grupo tiene que ver con cuando la comunidad determina que se ha movido fuera de los márgenes del grupo, ¿no? Solo entonces aparecen esos límites, ¿no? Otra noción interesante es la de Simmel, ¿no? Todas han sido, todas como ustedes tal vez ya lo han visto, todas han tenido críticas o reivindicaciones, digamos, ¿no? Pero yo quisiera como compartirles por lo menos, ¿no? Aún brevemente, ¿no? Según Simmel, los conflictos que mantiene un grupo con el exterior suelen ser, así es como él comprendió las dinámicas con la disidencia, con el alejamiento, con el desvío, ¿no? Los conflictos que mantiene un grupo con el exterior son un factor de cohesión interna, ¿no? Y ayudan a aclarar y fortalecer las relaciones entre sus miembros, ¿no? Entonces, Simmel cree que a veces es políticamente inteligente, así lo puso, ¿no? Dentro de ciertos grupos, asegurarse de que uno tiene enemigos para que sus elementos a lo interno mantengan su unidad consciente y activa. Es decir,
Busquémonos un enemigo en común y vamos a mantener bien cohesionada la comunidad, ¿no? Como ha pasado tantas veces que ustedes seguramente ya estarán pensando, ¿no? Puede ser que tengamos N diferencias a lo interno del grupo, pero si tenemos un enemigo en común, vamos a construir comunidad. Esa es un poco la lógica de Simmel, ¿no? Bien. Finalmente, quisiera ahondar en lo que ya les platicaba sobre Bourdieu y esta noción de doxa. ¿Por qué? Porque me parece que creo que es el planteamiento más relevante desde el punto de vista teórico que puede ayudar mucho mejor a comprender las dinámicas a nivel discursivo, a nivel de construcción de imaginarios, las dinámicas de configuración de discursos doxa, de discursos ortodoxia, heterodoxia en el cristianismo primitivo y no solo, y también en cualquier otro contexto. Por eso creo que el planteamiento de Bourdieu es muy relevante, ¿no? Una de las tesis burdianas es que existen esferas en el espacio social, ¿no? Y que esas esferas no siempre o casi nunca son simétricas, no están en una relación de simetría entre sí. Hay desigualdad. Hay desigualdad no solo en cuanto a recursos, ¿no? En cuanto a acceso, sino también en cuanto a las capacidades de decisión que son producto de esa desigualdad de recursos, de esa asimetría en las capacidades de acceso y de recursos, ¿no? Plantea Bourdieu, esa asimetría es cómoda y conveniente para algunos, y esto es lo importante, ¿no? Quienes cuestionan esa comodidad o esa conveniencia, lo que hacen, según planteó este señor, lo que hacen es poner en jaque al poder y desestabilizan. Y quienes buscan que las cosas se mantengan como están porque les resulta conveniente esa disparidad o esa asimetría, les resulta conveniente por los motivos que sean, son beneficiados por esa asimetría, lo que van a hacer es buscar que las cosas no cambien. Entonces, ante la desestabilización de quien cuestiona el status quo, digamos, ¿no? La situación de asimetría, eso para Bourdieu, esa reacción es el primer trazado de la ortodoxia, ¿no? En este orden de ideas, Bourdieu explica que las tensiones de poder tienen que ver por disputas por la doxa. ¿Y qué es la doxa? Bueno, la doxa la define en diferentes textos de diferentes maneras, pero más o menos en el mismo sentido, ¿no? Lo que podríamos decir es que la doxa para Bourdieu es un conjunto de presupuestos compartidos en una sociedad, ¿no? Están tan dados por sentado, por eso son presupuestos compartidos, están tan dados por sentado, lo que podemos llamar naturalizados, que ni siquiera se enuncian, ni siquiera se los ponen palabras, no llegan a ser lingüísticos. Y como no se los ponen palabras, porque no son lingüísticos, porque ni siquiera se los puede enunciar, porque están absolutamente naturalizados, están fuera del alcance de toda posible crítica, porque no siquiera se puede hablar de ellos, ¿no? O sea, es aquello que resulta tan absolutamente natural, obvio, para una determinada sociedad o para un determinado grupo, que ni siquiera nos damos cuenta de que está, ni siquiera lo vemos, ¿no? Pero resulta, plantea Bourdieu, que puede llegar a ocurrir, y va a ocurrir siempre, de hecho, ¿no? La historia no es otra cosa que eso, ¿no? Puede llegar a ocurrir, y de hecho ocurre, que por diferentes motivos, Bourdieu plantea que son motivos de crisis en general, de pronto la doxa es visibilizada, es sacada a la luz. Se le pone palabras a algo que ni siquiera se nombraba, como cuando levantamos la alfombra y vemos todo lo que se guardó, toda la mugre que se guardó bajo la alfombra, digamos, ¿no? Como se dice. O como cuando se abre el closet, ¿no? Y se ve o se deja salir lo que había estado escondido en el closet, digamos, ¿no? Entonces, la heterodoxia para Bourdieu es la eventual
accidental u ocasional, dependiendo del contexto, ¿no? Desnaturalización de lo que se daba por sentado, ¿no? La heterodoxia es el momento de hacer visible lo invisible, de poner en palabras lo que no se había ni siquiera conceptualizado, ¿no? Y cuando eso pasa, entonces es vulnerable de ser cuestionado, es vulnerable de ser debatido, de ser nombrado y por lo tanto debatido, ¿no? Es la desnaturalización de la doxa, ¿no? O sea, es hacer la pregunta simple y sencillamente, ¿por qué esto es así y no de otro modo? ¿No? ¿Quién dijo que tiene que ser así? ¿Según quién? Y el hecho mismo de que se le puedan hacer esas preguntas, en ese momento, como ya es un objeto para empezar, ya es un objeto lingüístico, y por lo tanto es un objeto de discusión o de posible discusión, deja de ser doxa. Y aquí hay el giro metafísico, digamos, interesante, ¿no? Y importante en esta teoría burdiana, ¿no? Una vez que la doxa es sacada a la luz como objeto, si es cuestionada, pasa a constituir la heterodoxia, ¿no? Ya no es doxa, ya no es lo mismo que estaba abajo de la alfombra o adentro del closet, ya no es idéntico. Pero entonces, plantea Bourdieu, hay grupos que van a defender la naturalidad del objeto en cuestión. Van a defender su validez, su pertinencia, pero sobre todo su naturalidad. Y en una especie de, siguiendo con mi analogía, ¿no? Van a buscar que vuelva a guardarse en el closet o vuelva a ponerse bajo la alfombra, que vuelva a naturalizarse, ¿no? Al grado de que no sea cuestionado, ¿no? Claro que ya no es la doxa la que está defendiéndose, ¿no? Porque es era invisible. O sea, la doxa era invisible. No es la misma ya la que es cuestionada por la heterodoxia, pero entonces tampoco va a ser la misma que la ortodoxia que se está formando en ese momento va a querer reivindicar o defender. Ya nada va a ser lo mismo cuando se pone palabras, ¿no? Cuando se lo verbaliza, cuando se lo vuelve objeto de debate, ¿no? Esto que se defiende entonces ya se llama ortodoxia. ¿Qué sería la ortodoxia? Sería defender la rectitud y validez de las cosas casi como estaban, no como estaban, porque eso ya no va a existir, eso ya no es posible, pero casi como estaban, pretendiendo que sea como estaban, ¿no? Es el intento por volver a ser obvio lo que se desnaturalizó y recuperar así la ilusión de objetividad o de universalidad o de naturalidad o de neutralidad, dependiendo del contexto. ¿A qué me refiero con esto? A que dependiendo del contexto, bueno, porque la explicación de Pierre Bourdieu tiene que ver con el pensamiento moderno, ¿no? Que es al que le importa esa cosa de la objetividad, que es la que está ahí, en la lista, ¿no? Uno de los nombres que está ahí. Pero esto es eh, esa objetividad no es la que le importa, por ejemplo, al contexto paleocristiano que estamos refiriéndonos. ¿En qué sentido sí es aplicable, transvasable el planteamiento burdiano al siglo I y II en el contexto paleocristiano? En que aplica de un modo similar cuando lo que se está planteando, por ejemplo, es la naturalidad o la universalidad o la neutralidad del discurso que se plantea como verdadero, ¿no? Entonces, el gesto ortodoxo, y por eso los términos de ortodoxia y heterodoxia burdianos pueden perfectamente ser los de ortodoxia y heterodoxia del siglo I, ¿no? El gesto ortodoxo, entonces, significa defender un cierto orden. Y ese cierto orden, y esto es lo interesantísimo, no necesariamente es el que ya está, sino que puede tener muchos hilos de ahí, pero también puede ser el que se está creando en el momento mismo en el que la ortodoxia lo está defendiendo. ¿Por qué? Porque la doxa que se defiende en realidad no es la doxa que estaba invisibilizada, sino otra, ¿no? El punto de todo esto, es que el movimiento o el gesto sería hacer pasar como necesario y como neutral y universal ese orden, el que se está defendiendo.
En este caso se trata de darle un cauce correcto, corregirlo. Eso es el orthos de la ortodoxia, ¿no? Es una corrección de aquello que se ha confundido, de aquello que ha vagado fuera de los límites de la verdad. O sea que en otras palabras es casi como darle ortopedia, ¿no?, a la doxa, que está vaga y errática, ¿no? Esto, por supuesto, tiene que ver con disputas por el poder, son disputas simbólicas y son disputas por el poder, ¿no? Pero ya para Bourdieu esto va a implicar que el punto de vista de los dominadores, así lo nombra, ¿no?, se logra imponer cuando se presenta como el punto de vista universal. Y esto también está en Peter Berger, el que veíamos al principio, ¿no? Bueno, volviendo otra vez ya al siglo segundo, ahora, esta relación, digamos, entre ortodoxia y heterodoxia, esta disputa por la doxa, que estamos ahora viendo en términos teóricos, en términos históricos llega a un grado especial de tensión, ¿no? Como decía hace ratito, a una exacerbación en el discurso que surgió entre autores apostólicos, o sea, los que después se llamarán católicos, digamos, de la iglesia que después se llamará católica, romana, ¿no?, a mediados del siglo segundo, ¿no? Entonces estaban los padres apostólicos, los padres apologistas, tal vez les suenan algunas de estas membretes, y los heresiólogos, ¿no? Aquí ya se puede hablar de lo que la historiografía va a llamar ortodoxia dura, ¿no? Las tensiones en el universo simbólico, ¿no?, o en el imaginario, ya para este siglo segundo, ya son, disculpen ustedes, se me atravesó ahí una diapositiva, ya son esta cuestión completamente binaria, ¿no?, en donde la estabilidad, la inmovilidad, la cohesión, la concreción, la unidad van a estar asociadas con la verdad. Mientras que las nociones de dispersión, de quiebre, de vagabundeo, de ser errático, de ser una astilla que se bifurca, todo eso que es lo que abarca el concepto de disidencia, ¿no?, va a estar ya asociado por completo con la idea de herejía, ¿no? La heresiología, como discurso, es el culmen de estas nociones de condenar la diferencia doctrinal, el cambio, el movimiento, la dispersión, etcétera, describiendo y catalogando doctrinas que, a pesar de que tienen a un Cristo como eje central, algunas de ellas con el nombre de Jesús, otras no, otras son otros Cristos, pero bueno, con todo son tenidas como erróneas. Y lo que hace la heresiología es describirlas y explicarlas, pero para poder refutarlas, ¿no? Entonces, esto es lo que hace la heresiología, ¿no? Los tratados heresiológicos son catálogos de heresiarcas y de sistemas heréticos, digamos, llamados heréticos, pero también funcionan entonces como manuales de contraargumentación teológica que en consecuencia, y por contraste, lo que hacen es definir los propios límites de la comunidad que se asume como la verdadera, la eclesía verdadera que se concibe como la original, ¿no? Esos límites, sus propias características, se forjan en el momento en el que están debatiendo teológicamente con estas otras escuelas o vertientes, ¿no? El más temprano texto que conocemos heresiológico, que conocemos completo, al cual tenemos de hecho acceso, se llama Adversus a Hereses, y es del obispo Ireneo de León, ¿no?, escrito más o menos hacia el año 180, de la era cristiana, ¿no?, siglo segundo, ¿no? ¿Versus qué, perdón? Ay, qué susto. Adversus a Hereses. Bueno. ¿En latín qué significa? Significa contra las herejías, es el nombre abreviado, es el título abreviado, ¿no? Contra las herejías, así se lo conoció, porque en realidad se llamaba, y en griego además,
pero se llamaba Exposición y Refutación de la falsamente llamada Gnosis, porque es un tratado contra los gnósticos, ¿no? Pero como se lo conoció ya desde entonces era Adversus Aereses, en latín y en esta forma abreviada, contra las herejías, ¿no? Es el primero que conocemos completo, pero no fue el único, fueron muchos, ¿no? Los textos heresiológicos de entre el siglo II y el III, ¿no? No me daría tiempo ahorita de detenerme, de hecho ya estoy, creo, sobre el tiempo. Regálenme esos 8 minutos para llegar a lo que quería yo llegar y compartirles la cuestión del esquema heresiológico. Imposible ver el Adversus Aereses o a Hipólito o a Tertuliano, ¿no? Pero sí quisiera, por lo menos, llegar a esta cuestión del esquema, el esquema argumental y el esquema de lo que propone, ¿no? La heresiología como género, como discurso, como dispositivo, si quieren, como aparato de configuración de subjetividad y de identidad en el primer cristianismo, ¿no? Como les decía hace rato, como el culmen, la exacerbación, la exageración de todo lo que estuvimos viendo antes, ¿no? ¿Por qué? Porque este esquema que les comparto justamente nos permite abrir la puerta para reflexionar sobre estas mismas dinámicas en la lógica y en los relacionamientos de poder de la modernidad o de después o de nuestro presente, ya sea en el ámbito religioso o incluso en cualquier otro ámbito, en el ámbito secular. Por eso creo que es relevante, ¿no? Entonces, miren, ¿qué es lo que hace la heresiología en una síntesis extrema, 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 como las características más generales de los aparatos heresiológicos? Se parte del principio del que la verdad ha sido revelada solamente a unos pocos afortunados que a su vez la han sabido heredar, ¿no? Llevando a cabo una transmisión, una tradición, eso significa tradición, ¿no? Una transmisión legítima del conocimiento sobre la divinidad, del conocimiento sobre la divinidad, ¿no? Luego, por otro lado, se considera que a esta verdad, la verdad verdadera, que es la que tiene esos pocos afortunados, se han opuesto unas ciertas personas desafortunadas que eran de nosotros, pero se apartaron de la legítima tradición y la interpretaron de una manera equivocada, ya sea por malicia o por ignorancia, o por, no, bueno, sobre todo así, por malicia o por ignorancia, ¿no? Hay dos opciones, pero en última instancia, cualquiera de las dos opciones son producto de la influencia de Satanás. Es un argumento importante, ¿no? La diferencia, por ese motivo, es tenida como resultado de un malentendido. Fíjense, la diferencia no puede más que concebirse como resultado de un malentendido. Entonces, la diferencia no puede ser más que un error. Por otro lado, los representados como disidentes, que ya aquí van a ser herejes, pero pues son disidentes, ¿no? Van a ser perfilados a partir de sus características más generales, sintética y caricaturizadamente, ¿no? Entonces, diferentes heresiarcas o diferentes doctrinas van a tener aspectos muy similares entre sí en función de lo que el autor necesita refutar, ¿no? O contraargumentar en cada caso particular. Por otro lado, se considera que los herejes fabrican textos espurios que desdicen la tradición escriturística verdadera, ¿no? La tradición escriturística verdadera, ¿cuál es? La que armoniza los dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Todo texto que no haga eso es una lectura espuria, falsa. Y por otro lado, un segundo, bueno, esto, hay diferentes sujetos agentes de la exclusión, ¿no? O los propios disidentes se excluyen a sí mismos, ¿no? Como una traición deliberada, o Dios los excluye, haciéndose cargo de su propia gestión, de la gestión de su propia creación, o sea, haciéndose cargo oiconómicamente de la situación en un acto de ¿qué? De crueldad tal vez, o de limpieza, o de
quién sabe, ¿no? Y en tercer lugar, también puede presentarse que la comunidad de creyentes es la que tiene que excluirlos, ¿no? Digamos, haciendo una gestión preventiva, ¿no? Apartando a tiempo el bien del mal. Por otro lado, se plantea y se perfila a esta figura del hereje como manzanas podridas que tienen que desecharse para que no se pudra toda la canasta, ¿no? Se tiene que cortar una mano que esté engangrenada para que no se engangrene el cuerpo entero, ¿no? Es una idea que ya aparece en las cartas pastorales eh, del Corpus Paulino del Nuevo Testamento, pero que aquí en el siglo II, en la heresiología, crece como figura, ¿no? Y por último, se consolida la idea con esto de que la afirmación, la posición, que eso es lo que significa jairesis, ¿no? Herejía es una toma de postura, una postura. La afirmación de un modo diferente de concebir la salvación y la vida equivale, y esto es fundamental, a la negación de la salvación y la vida. No puede existir diversidad de salvaciones, obviamente, ¿verdad? Y entonces, una afirmación de un tipo de salvación y de vida distinta es la negación, la oposición y el ataque de la verdad. Bien. Ya estoy sobre el tiempo. Entonces, nada más quisiera decir esto, que esta noción heresiológica, ¿no? Que es la exageración de las nociones de disidencia en el imaginario de este siglo II, lo que hace es construir un gesto que parece, no sé, bueno, desde algunas lecturas sí sociológicas, pero incluso también teológicas, esto ya se puede ver como un gesto más cercano al fundamentalismo, ¿no? De lo que en algunos sentidos se ha querido rescatar, digamos, a estos autores del siglo II, ya tiene que ver con la proscripción de la diferencia, no solo de la disidencia, sino de la diferencia porque es comprendida como disidencia, ¿no? Ya esto ya es la definición de la rectitud doctrinaria, y lo que yo quisiera solamente dejar entonces para la reflexión es cómo estos puntos, como esquema general, cómo no como sí, la pregunta sería cómo no nos llevan a pensar en lo que sigue pasando en el ámbito religioso y también en el ámbito secular de nuestro presente. Bien, aquí lo dejo y tienen la palabra ustedes.